Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Se ven las imágenes, chicos? Sí, doctor. Bueno, ayer hemos quedado aquí, hay que ganar tiempo al tiempo, nos falta todavía y hoy es nuestra última clase de este capítulo, entonces iremos adelantando. Los que llegan, pues llegarán, se acoplarán en el camino. Entonces hemos quedado en presentación clínica del cáncer colorectal. El cáncer colorectal tiene unas infinidad de maneras de presentación clínica durante la evolución de esta, o sencillamente puede ser completamente asintomático, ninguna molestia, y sigue su curso evolutivo, pero entre esto es un extremo, el otro extremo es un dolor constante, un dolor permanente, de un inicio no muy intenso. Cuando la lesión ya ha infiltrado terminaciones nerviosas, el dolor es permanente y se pierde del patrón semiológico que hemos aprendido en relación al tipo de dolor en una víscera hueca. Porque aquí no es la pared, no es la víscera, sino es la infiltración tumoral en la terminación nerviosa, que es la que está transmitiendo el dolor, y este dolor es permanente. Entonces, son extremos, o en su defecto, el paciente puede cursar sí o sí con pérdida de peso. Una pérdida de peso en poco tiempo es llamativo, y si es significativo, hay que buscar, hay que investigar, o puede haber un malestar general o sensación simplemente de un síndrome anémico con palidez de mucosas y lechos unguiales clínicamente, o cursar con un edema de extremidades inferiores, o sensación de plenitud o distensión abdominal. Es variado la sintomatología de un cáncer de colon que, si es que se manifiesta, se va a presentar, pero básicamente puede haber sangrado, puede haber melena, pero básicamente va a haber pérdida de peso, compromiso del estado general, enflaquecimiento. Entonces eso nos llama ya la atención para buscar y investigar. El dolor no esperen como los libros nos han enseñado que una víscera hueca, el tipo de dolor es de tipo cólico o espasmódico. Aquí, cuando la lesión es muy avanzada, el dolor es permanente, es continuo, puede ser inicialmente de baja intensidad para más adelante hacerse muy intenso, pero es un dolor continuo. Entonces también puede haber sangrado, puede haber un síndrome anémico o puede haber ascitis. O sencillamente puede haber nada. En el examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Palidez de piel y mucosas. Podemos encontrar edema distal de extremidades inferiores. Podemos encontrar un tumor palpable en fosa ilíaca derecha o en el izquierdo o en el sigmoides, en el sitio donde esté afectado. Puede ser una cosa fija o puede ser algo que esté móvil o parcialmente móvil. Esto a la palpación. La distensión es en etapas avanzadas, o sencillamente puede haber un cuadro suboclusivo. Sobre todo hemos hablado que los cánceres del lado derecho son expansivos, crecen a través de la pared. En cambio, los cánceres del lado izquierdo son obstructivos o pseudo-obstructivos, que en algún momento van a debutar con un cuadro de oclusión intestinal aguda, pero por cáncer. Entonces hay que tomar en cuenta estas cosas para los datos del examen físico. Después de todo, tenemos que repasar los métodos de diagnóstico del cáncer de colon y recto, y entre estos el más importante es la colonoscopía. La colonoscopía detecta las lesiones, la sensibilidad de esta para mostrarnos el examen es altísima, 95%. Miren, tenemos una endoscopía donde vemos una lesión lateral que crece en el intestino grueso, y en el lado derecho tenemos una única lesión que prácticamente es circular. En cambio, en el otro lado es
se disemina por la pared del intestino. Entonces, esa es la visión que nos muestra la colonoscopía, que tiene una sensibilidad del 95% para la detección de estas lesiones dentro del colon. Se acompaña de esto el gran beneficio, la toma de la biopsia y el conocer el tipo histológico y documentar que es un cáncer colorectal que se ha originado en la mucosa del colon. Otro de los exámenes importantes es la determinación del antígeno carcinoma embrionario. Tiene sensibilidad del 64%, pero su especificidad para esto es el 90%. Este marcador tumoral nos sirve para el seguimiento o para detectar o sospechar recurrencias. El valor que algunos laboratorios manejan, cada uno tiene un parámetro diferente, pero este es de 2.2 nanogramos por ml. Entonces, este marcador tumoral, sin embargo, agarra importancia cuando se tiene un diagnóstico histopatológico. Si el diagnóstico histopatológico no es positivo, no podemos hablar de cáncer solo con una elevación del antígeno. El antígeno puede sufrir falsos positivos, elevaciones que denotan tener enfermedad, pero por alguna patología inflamatoria, por ejemplo, un cuadro diarreico, nos va a alterar esto. O simplemente una cosa fisiológica, hasta el embarazo puede alterar, para que vean que hay que tener cautela al aplicar este criterio de la elevación del antígeno carcinoma embrionario. La sangre oculta en heces o el test del guayaco. Este laboratorio cuesta casi nada, pero es un screening anual con alta sensibilidad, fácil aplicación y detecta la mayoría de los cánceres colorectales en la población, sobre todo asintomática, que no tiene molestias, pero sangre oculta en ese sí hay, y esto nos va a ser positivo. Y cualquier resultado positivo de un resultado de esto se debe seguir por un examen colonoscópico para investigar de dónde está sangrando, por qué está sangrando, si es el colon o es más arriba. Entonces, ese es el examen que... Otro de los exámenes es la tomografía computarizada con contraste, jóvenes. Sin contraste no nos sirve. El contraste nos permite identificar, delimitar, medir y todas las características de la lesión que está creciendo dentro de la luz del intestino. El contraste nos permite determinar la irrigación que tiene. No se olviden que una lesión neoplásica tiende a formar vasos de neoformación, entonces aumenta la irrigación porque el requerimiento nutricional de la lesión neoplásica es alto y se fabrica vasos que lo nutren solo para él. Entonces el medio de contraste permite ver la irrigación de esto y por ende concentra mucho mejor el medio de contraste dentro del tumor. Tenemos en algunos tomógrafos, en Cochabamba, por ejemplo, en el Viedma, hacemos una tomografía de abdomen y podemos hacer la reconstrucción virtual, una colonoscopía virtual, o sea, del colon, y vemos por dentro dónde está el tumor. No vamos a ver con las características de una colonoscopía. Esto es diferente, esto es en blanco y negro, no es a colores, pero podemos hacer la reconstrucción de todo lo que es el colon y hasta la válvula ileocecal y determinar la presencia del cáncer. Es la gran ventaja de un examen tomográfico con contraste que se hace en el Viedma. Podemos hacer la reconstrucción de todo el colon. Entonces aquí vemos diferentes imágenes. En la imagen de arriba vemos una lesión nodular, similar a un adenoma. Al otro lado vemos una lesión nodular, pero fijo, de consistencia pues casi un tanto irregular, como si fuera lobulado. En el inferior de abajo vemos una lesión poliposa, pero con un pedículo
amplio y parece ser muy friable porque está muy brilloso la lesión. En la lesión del medio vemos una imagen de una reconstrucción de una tomografía y vemos cómo la lesión dentro del colon está vegetante. Entonces, estas cosas nos permite ver, nos permite determinar la reconstrucción, así en blanco y negro. En el otro lado vemos otro tipo de lesión y las diferentes lesiones que nos permiten identificar. Cuanto más tengas a mano exámenes, mejor documentado sea el paciente, pues las alternativas se te vienen después. El PET scan, sobre todo para evaluar el sitio primario. El PET scan, ¿qué es? Es una tomografía, pero para una tomografía especial. Ya no es con medio de contraste, sino que se inyecta un material radiactivo y se hace el escaneo de esto. Nos va a mostrar las placas, lo que es la tomografía del sitio primario con la captación del material radiactivo en el sitio primario, va a concentrar diferente ahí y también vamos a poder ver los sitios de metástasis, a qué lado y dónde está drenando. Entonces esto permite, sobre todo para planificación del tratamiento. Entonces tiene una especificidad mayor al 85%. El PET scan en términos prácticos tiene una sensibilidad o especificidad del 90%. La resonancia magnética nuclear es un otro estudio de imagen que se hace, que utiliza medio de contraste, el 76%. La ecografía, el 55%. La tomografía como tal, pues es un poquito más bajo, pero permite modificar tratamientos, sobre todo procedimientos amplios, porque con este examen podemos ver la lesión de manera tridimensional, de adelante, de atrás y de costado, y si quiere de abajo, de arriba y de frente, para poder determinar de dónde a dónde va a ser el corte, dónde está infiltrado y hacia dónde va el drenaje principal de la lesión. Esto es una imagen de un PET scan con emisión de positrones. Parece muy feo el estudio, pero aquí en las primeras imágenes vemos un cáncer de recto que se ve un poquito diferente. No se ve así en la placa original porque capta de un color diferente, medio naranja, la lesión primaria y los sitios de metástasis, o sea, las zonas calientes. Pero ayuda, y ayuda muchísimo, jóvenes. Aquí ese recto está prácticamente estenosado por una lesión, pero está bien delimitado al recto la lesión. No se ve infiltración, aunque un poquito lateral hacia el lado izquierdo. Habría que ver el uréter y toda esa vaina para determinar si es que está infiltrado o está comprimiendo. Abajo tenemos una imagen colonoscópica, o sea, endoscópica de la lesión del recto. Ocupa prácticamente toda la luz del recto. Otra imagen similar, pero ya no en recto, sino en colon. Entonces, en el colon del lado izquierdo tenemos una zona de estenosis. Hemos dicho que las lesiones del lado izquierdo estenosan, cierran o debutan con cuadros de oclusión, que aquí la imagen colonoscópica nos muestra y nos apoya a la imagen de la tomografía. Un estudio que ha quedado prácticamente olvidado y muy poco utilizado en este tiempo es el colon por enema. El colon por enema de doble contraste es un excelente apoyo diagnóstico para el cáncer colorectal cuando no había colonoscopio, cuando no había tomografía. Entonces, en la época de estudiante todavía me tocaba ver y se ha hecho mucho de esto. Aquí, por ejemplo, vemos el signo de la manzana mordida a nivel del transverso. Miren, es una imagen típica y esto está descrito en todos los libros. Esta imagen es patognomónica de un cáncer de colon. Entonces,
A veces no es bueno pelearse con la colonoscopía o con esto y decir cuál es mejor. Si hago este examen, la colonoscopía lo voy a tener que posponer porque el bario tarda en eliminarse. Pero si voy a hacer una colonoscopía, lo ideal hacer es primero este estudio y luego el colon por enema, si es que lo vas a hacer. En el tiempo actual ya prácticamente este estudio ya es de poca utilidad porque con lo que tenemos es más que suficiente para documentar el cáncer de colon. Ahora, en el cáncer de colon, ¿se podrá hacer quimioprevención? Se puede, jóvenes. Ha habido estudios muy bien realizados con metaanálisis de muchos centros, donde prácticamente la que ha dado muy buenos resultados, mejor que los AINES, es la aspirina. La aspirina a bajas dosis previene o retarda muchísimo la aparición del cáncer de colon. Entonces, la aspirina tiene valor para todo. Todavía hay muchas cosas que le desconocemos, pero hay estudios donde nos dicen que realmente la aspirina hace una quimioprevención en el cáncer de colon. Entonces, pero esto hay que tomarlo durante 5 años o más, por lo menos 100 miligramos por día. Y ayuda. Y lo dice la literatura, no es que yo lo digo ni me invento. Hay estudios que documentan que esto es verdadero. El tratamiento. Entonces, entramos al tratamiento. La cirugía, la resección quirúrgica es el tratamiento más efectivo para lograr la curación en el cáncer colorectal. Es el pilar fundamental. Después de la cirugía puede venir las otras modalidades. La resección con criterio oncológico incluye márgenes adecuados, distales y proximales, además que incluya la exéresis del drenaje linfático regional importante. Entonces, hecho así, ese tratamiento es con intención curativa. Puede haber otras alternativas aparte de la cirugía, la radioterapia, que puede ser neoadyuvante o adyuvante. ¿Qué quiere decir neoadyuvante? Antes de la cirugía darle quimio y esperar 2, 3 ciclos o hasta 4 y después operar. ¿Cuál es el objetivo de esto? Disminuir el tamaño de la lesión o minimizar o eliminar las metástasis que ya podría haber tenido el paciente. La radioterapia se puede usar neoadyuvante o adyuvante. Otra de las modalidades, la quimioterapia, también se puede usar de manera neoadyuvante y adyuvante. La quimio utiliza medicamentos, 3, 4 ciclos antes de la cirugía con intención de curar. La radiación se da la dosis necesaria, pero la mitad de la dosis total porque vamos a hacer neoadyuvancia y la otra mitad después de que se termine la cirugía. Ahora, ¿puede haber radioterapia adyuvante? Sí, puede haber. O puede haber una radioterapia de tipo paliativa. La quimioterapia también puede ser neoadyuvante, adyuvante o también puede ser paliativa. La terapia biológica, los anticuerpos monoclonales. Entonces, anticuerpo monoclonal hay para cada tipo de cáncer, solo que es un poquito caro. En el tiempo actual lo que beneficia es que el SUS está cubriendo la terapia biológica y el paciente no tiene mucho que erogar, es de gran ayuda. Y, en fin, los tratamientos paliativos, ya sea con cirugía, algún tipo de derivación interna que se pueda hacer. La radioterapia paliativa es una dosis radical, es una sola dosis, 3, 4 días y se acabó, y eso es todo. Y la quimioterapia, pues, usar algún medicamento que le dé poca morbilidad, pero que le ayude muchísimo al paciente para paliar, para frenar un poco la enfermedad. A eso se refieren los tratamientos paliativos. La cirugía con intención curativa dijimos que es el pilar del tratamiento. El tratamiento del cáncer de colon y recto es diferente, el de colon y el de recto, por su localización y sus diferentes
modalidades en las recidivas o en la biología del tumor. La radioterapia neoadyuvante tiene un rol importante en el cáncer de recto, sobre todo en etapas avanzadas. Y la quimio adyuvante con rol en ambos tipos de cáncer. Pero la radioterapia ayuda muchísimo como neoadyuvante, sobre todo en etapas avanzadas en el cáncer de recto. ¿Por qué? Porque tenemos estructuras importantes como ser la vejiga, que está próxima a esta y permite pues liberar un poco la infiltración o delimitar la lesión para poder hacer el corte sin tener que lesionar la vejiga. El tratamiento quirúrgico, la cirugía, la resección completa del tumor y estructuras linfáticas circundantes, el margen amplio o adecuado del segmento distal y el segmento proximal, y esta cirugía debe incluir los ganglios linfáticos regionales importantes que hemos mencionado. ¿Cuál es la preparación del cáncer de colon preoperatoriamente? Uno, por la edad profiláctica, porque es persona mayor y puede tener alguna alteración o formación de coágulos a nivel de las extremidades por varices. Ahora, el lavado del colon, la preparación del colon mismo para la cirugía. Podemos hacerlo en paciente añoso en un par de horas usando manitol y darle de tomar. Esto va a producir una diarrea osmótica, pero en un paciente añoso esto ya no es posible. Hay que usar el método antiguo, los lavados. Si no hay esa cuestión, porque ya también las enfermeras dicen, esto se usaba antes, ahora hay el glicio, hay el enema vita, por si no sabía, como si uno fuera ignorante. Cuando vamos a lavar el colon, no necesitamos un microenema, necesitamos un enema de volumen, que arrastre, que lave, entonces todo el excremento, y para eso es bueno, agua hervida, hacer enfriar, pero no quieren las viejas. Entonces, en ese caso, un suero fisiológico de 500 sirve y cumple la misma función. Aquí lo que se quiere es un lavado por arrastre. Entonces, en 2 días preparamos excelentemente bien con los enemas evacuantes. O, en su defecto, también aquí ya podemos hacer uso de soluciones para compensar, sobre todo si el paciente es mayor, para evitar descompensaciones hemodinámicas, canalizarlo. Y al mismo tiempo hacemos uso de los antibióticos para gram positivos, gram negativos y anaerobios que vamos a usar. Ya podemos empezar. La dosis aquí no es perioperatoria, jóvenes. Hay que usar los 5 días o los 7 días. Cirugía en el cáncer de recto. Puede haber resecciones locales, puede haber esto sobre todo en lesiones muy pequeñas y muy marginales. Pero aquí no hemos logrado necesitamos hacer esto en un paciente con un nivel cultural que nos permita entender y comprender, y además de que esté a disposición en los controles para que si vemos que hay algún crecimiento o alguna complicación, pues ir al procedimiento radical. La otra cuestión es la resección abdominal con preservación del esfínter, sobre todo en recto anterior, alto y medio. El recto bajo ya es candidato a una resección abdominoperineal total. Y esto es la operación de Miles, pero la resección anterior baja nos permite conservar el esfínter y cumplir la función del esfínter anal de continencia. Aquí tenemos un esquema de una cirugía donde estamos
quitando el colon del lado derecho. La parte del transverso está saliendo, los vasos la arteria cólica derecha, la media, es el límite y está ligado a nivel del nacimiento de la mesentérica superior. Entonces es el colon transverso que estamos liberando y estamos seccionando con un stapler lineal. Aquí tenemos la reconstrucción de lo que hemos quitado, el colon transverso distal que ha quedado y proximalmente el ilion terminal. El resto del colon del lado derecho ya se ha retirado, se ha cerrado el meso, se ha reconstruido, ha quedado de esta manera, pero esto es de manera manual. Y la reconstrucción es término terminal ilio transverso. El mesocolon de ambos hemos cerrado para evitar hernias. Aquí tenemos otra forma de reconstruir lo mismo, pero haciendo uso de un stapler circular, una sutura mecánica circular. Vamos a hacer una sutura término lateral, terminal en el ilion terminal, porque este es el ilion terminal y este es el transverso, pero estamos perforando de manera lateral a nivel de sobre un vendolete y finalmente cerramos la parte proximal que hemos dejado en el transverso donde hemos metido el material de sutura. Finalmente es el resultado de todo esto que hemos ido, aquí hemos ligado el ilion con una parte del sistema de engrampado, aquí embona y con el control manual del mango cerramos esto. Aquí hemos cerrado, hemos disparado las grapas interiores y hemos retirado esto y ha quedado de esta manera. Aquí tenemos una colectomía izquierda ampliada. La línea de puntos es la línea de corte de la colectomía izquierda. Decimos ampliada porque hemos ido prácticamente podemos ir hasta donde empieza el sigmoides o incluir el sigmoides. La lesión es esta. Aquí hemos ligado la arteria mesentérica inferior. Hemos ligado en su origen y de ahí el meso hemos seccionado hasta arriba y abajo donde vamos a hacer la sección. Si vamos a conservar el sigmoides es válido. La línea punteada principal es una de estas. Y si no, podemos incluir el colon. Va a depender de la edad de la persona. En la persona muy mayor no es conveniente hacer esto porque se debilita el sistema vascular. Aquí estamos ligando la cólica izquierda, el ojalito, y vamos a hacer, aquí se está haciendo la sección desde arriba hasta todo el colon sigmoides. Probablemente es un paciente joven. La reconstrucción colorectal de manera manual, término terminal. Entonces, miren, así queda la anastomosis. Ese segmento de colon se libera de todas las adherencias, sobre todo si es que está traccionando a nivel del ángulo hepático, se secciona el ligamento y esto se baja. Se hace generalmente esta anastomosis en 2 planos, manual. Esto lo hacíamos en el pasado. En el tiempo actual ya es otra cosa porque tiene un riesgo de complicación, de trombosis, de filtración y de dehiscencia total o parcial de la línea de sutura. Por los puntos que ponemos vamos a ocasionar zonas de isquemia, zonas de trombosis y de filtración. Aquí tenemos una colectomía izquierda ampliada. Aquí vamos a conservar el sigmoides, pero vamos a sacar todo el transverso, incluido el epiplón. Entonces la ligadura de la misma manera a nivel de las cólicas derechas y la izquierda cerca del nacimiento de la arteria mesentérica superior. Esto es otro segmento, una enfermedad diverticular. Aquí no hay mucha cuestión que hay que ir lejos. De una enfermedad diverticular, el riesgo es alto de perforación y absceso,
Entonces, simplemente la sigmoidectomía y no hay mucho que meterse con el meso, pero sí el intestino hay que reconstruirlo bien. La reconstrucción manual, entonces colorrectoanastomosis. Y en el colon hay que ser económicos, no hay que ser muy dadivosos. En 2 planos. Esto se hacía rutinariamente en el pasado. Ahora tenía mucha complicación jóvenes de dehiscencia o podía haber filtración o fístulas. Eso duraba 1 mes, 2 meses, manejo médico, nutrición y toda la vaina. Eso se ha minimizado un poco más con el uso de la heparina de bajo peso molecular, que mejora la irrigación, o el uso de material de sutura mecánica, que está hecho con computadora y mide el grosor exactamente del colon, de qué segmento se va a usar para no producir isquemia, ni trombosis, ni nada de estas cosas que se ve con la sutura manual. La sutura manual es a la fuerza que hay que apretar el nudo, pero en el stapler la computadora ya te ha preparado eso en todas las grapas, las 2, 3 filas de hileras de grapas que hay. La siguiente, un cáncer de sigmoides que está estenosando, está causando obstrucción. Entonces a este paciente hay que hacerle la sigmoidectomía mínimamente. Aquí estamos usando un stapler, sutura lineal. La línea demarcada es la línea de sección en el meso y en el recto. Todo eso tiene que salir. La reconstrucción, bueno, ya no lo hemos visto aquí. Esto es una demarcación para hacer una colectomía total. Probablemente un cáncer bilateral, probablemente una enfermedad poliposa con alto riesgo en ambos lados, bueno, no sé, o una enfermedad de Crohn. A veces se hace todo esto y no se logra curar la enfermedad de Crohn. Se ha hecho la colectomía total, la forma de reconstruir, esta es 1, ilio rectoanastomosis látero-terminal. Esto es como un puente para que el intestino vacíe y la persona prácticamente viva en el baño. Aquí lo bueno, hay que hacer uso de un reservorio a nivel del ilio, hay que hacer un bolsillito, un bolsoncito para que el tránsito intestinal no sea tan violento y pueda darle tiempo a absorberse los nutrientes. Aquí reconstruido así, es como el patito, le das de comer, a los 2 minutos ya está haciendo del baño lo que le has dado de comer. Entonces en la persona es algo parecido porque no hay un sistema de válvula que retenga el alimento y este paciente tiende a la desnutrición. Aquí, por ejemplo, está haciendo la reconstrucción por stapler de una lesión de recto, una resección anterior baja. Por el ano se ha metido el stapler, estamos en el recto superior y vamos a anastomosar el ilion. Entonces, otra de los procedimientos, aquí estamos quitando el recto distal, pero con sutura mecánica y está quedando engrampado, cerrado, para de abajo meter el stapler por el ano y cuando esté embonado a esto, sacar el pirulín con el control y con eso pues anastomosar a la parte de arriba con su otro segmento. Esto es lo que les decía que hay que hacer un bolsillito. Aquí se ha fabricado un bolsillito, un reservorio anal. ¿Para qué? Para que sea como una bolsita. El intestino viene aquí y aquí circula. Esto no está cerrado al 100%. Hay una ventanita. Entonces va de un lado a otro lado y circula y permite que el cuerpo a través del tiempo se acomode a reabsorber y que el paciente no vaya tan seguido al baño. ¿Por qué? Porque va a tener diarrea. Entonces esto ayuda muchísimo, jóvenes. Esto se hace con una sutura mecánica, abrir como libro
y dejar una partecita que está unido hacia el recto. Aquí lo mismo, pero una vista transversal. Lo que les decía, no se sutura todo. Aquí hay una parte donde circula y sirve de que se desplace por este lado. Por aquí viene el alimento. Entonces se puede desplazar aquí y quedar ahí si el paciente está recostado. Después, si se para, pues aquí ya se ha absorbido algo y aquí va al recto y va al baño. Esto es una resección de recto desde el medio hasta el sigmoides. La línea punteada dice así. Aquí está quitando esa vaina, sigmoides. La línea punteada te dice la línea de resección. Ese es el piso pélvico, donde está el recto. Aquí empieza el recto. Es el repliegue pélvico. Aquí lo mismo, jóvenes. Miren, la disección pre-sacro o pre-rectal se hace de esta manera, hasta el coxis. Se libera todo eso y se hace la tracción y luego se engrampa y se secciona el recto que va a salir con más sumeso. La línea punteada dice así, lo que va a quedar de recto es parte del recto inferior y un poquito del recto medio, eso. Entonces, la reconstrucción, esto es el recto que ha quedado, esto es el colon, término terminal se va a hacer. Aquí está, hemos metido por el ano, el stapler, hemos llegado al tope, hemos sacado el pirulín, vamos a embonar en la otra parte que es como una funda, se va a asegurar, vamos a cerrar con el control manual que está en el mango, este pirulín y el yunque y se va a cerrarse. Luego disparamos en el control manual, quitamos su seguro y disparamos las grapas y nos va a quedar de esta manera. Esto es lo mismo, pero lo que hacíamos antes, manual. Entonces, jóvenes, puede haber cuáles son el resumen de la anastomosis. Puede hacerse en un plano, en dos planos la sutura. Puede ser continuo, puede ser separado. Lo mejor es siempre separado. Puede hacerse término terminal, puede hacerse término lateral o puede hacerse lateral anastomosis. Puedes usar material absorbible o usar material no absorbible. Puedes hacerlo manual o puedes hacerlo de manera mecánica. Menor flujo arterial, venoso, linfático y cicatrización. Mayor inflamación, infección y necrosis y estenosis. Entonces, aquí juega muy importante esto, la edad del paciente. Al hacer manual, afectamos un poquito el flujo arterial, el flujo vascular y por ende la cicatrización, porque si está alterado eso va a haber isquemia, puede haber micronecrosis o puede haber una fístula, una dehiscencia parcial y vamos a retrasar la cicatrización. Entonces, el cáncer de colon y recto, como son patologías que son estenosantes, puede debutar con un cuadro agudo. Nunca ha tenido sospecha de una enfermedad neoplásica, pero de repente el paciente está distendido con falta de eliminación de gases y heces. Y abdomen distendido, eso es igual a una oclusión intestinal. Entonces, estos cánceres, como su crecimiento es estenosante, pueden debutar con oclusión intestinal. Puede este tumor perforarse si la obstrucción es duradera y es importante el aumento de la presión dentro del colon, puede perforarse y debutar con un cuadro peritoneal agudo. O puede haber metástasis que empiezan a sangrar del hígado. Entonces,
y nos encontramos frente a un tumor irresecable, pero el paciente nunca ha tenido manifestaciones que hagan sospechar que podría ser portador de un cáncer. Entonces, todo esto también está como algo escondidito en esta cuestión. La oclusión, la perforación, que son entidades agudas, aunque sea neoplasia, el paciente debe ser intervenido para resolver el cuadro oclusivo, porque si no se resuelve esto, ese tumor se va a perforar, y si ya se ha perforado ya hay peritonitis, hay que lavar, hay que exteriorizar y después veremos la forma, cómo se resuelve la otra patología que en ese momento ya va a ser sospechado y ya va a ser palpado. La resección abdominoperineal consiste en resecar en bloque el recto y el aparato esfinteriano. O sea, el recto y todo el ano se quita en bloque y se hace una colostomía terminal y el periné se cierra definitivamente, jóvenes. ¿En qué caso se hace? En lesiones de recto bajo o lesiones anales altas que infiltran el recto inferior, o tumores de recto medio. Esta cirugía se hace en 2 tiempos con 2 equipos. Un equipo quirúrgico trabaja por vía abdominal, el otro por vía perineal. Al mismo tiempo se van guiando sobre la disección. Eso es bueno cuando hay una buena planificación preoperatoria y se cuenta con el personal adecuado. En el Hospital Viedma, pues lamentablemente tenemos que acomodarnos y a veces tenemos que exprimir a los internos, que los internos son de gran ayuda, aunque estén aprendiendo, pero es el precio que tienen que pagar porque se necesita colaboración, se necesita participación, y esos internos, pues, si son ágiles, si son dinámicos, son excelente elemento, no solamente para ayudar, sino también para desarrollar la profesión, porque ahí ya se va viendo la iniciativa del interno o el querer ser servidor de alguien que tal vez es desconocido. Un poquito vamos a repasar de lo mismo, un tumor digamos de ciego, colectomía derecha. Un tumor del colon ascendente, una colectomía ampliada del lado derecho. La línea roja punteada nos está nombrando o nos está marcando el límite de resección. Entonces aquí colectomía derecha como tal, aquí colectomía ampliada porque casi estamos en el final del transverso, para dar límites. Esto no es por capricho, es para dar límites de resección en el segmento anterior y en el posterior. Una lesión en el transverso, una colectomía, una transversostomía. En el otro lado, una colectomía izquierda, pero es una colectomía izquierda que está para quitar la línea punteada y la lesión está prácticamente en el ángulo esplénico del colon. Una lesión en el sigmoide es hacer la sigmoidectomía, jóvenes. Una lesión en el sigmoides y casi en la unión del colon del lado izquierdo, hacer la colosigmoidectomía. Entonces, cuando hacemos una resección abdominoperineal, tiempo abdominal, hacer la disección del colon, la disección del espacio pre-sacro, la ligadura de los vasos mesentéricos inferiores. Esto, por costumbre, yo lo hago al final, cuando ya sé que esto va a salir, porque puede darse el caso de que más adelante o a medida que se vaya realizando la disección no sea posible por infiltración o por compromiso de vísceras vecinas o infiltración o perforación a estas.
Entonces, si yo doy por terminado ese segmento del recto, no ha sido desvascularizado porque no ha ligado los vasos. Entonces, el peritoneo se secciona y se va disecando. Es un espacio avascular, se ligan todo lo que parece ser vaso. Entonces, aquí, por ejemplo, jóvenes, miren, ese rosadito es el recto sigmoides, el piso pélvico. La línea de abajo, aquí empieza el recto. Entonces, todo esto todavía es sigmoides, pero lateralmente aquí tenemos que empezar a trabajar para encontrar el uréter, para encontrar los vasos ilíacos y no lesionar. De la misma manera, así se trabaja en el lado contralateral. Y la disección se va extendiendo hacia abajo. Entonces aquí ya ha trabajado un lado, ya está expuesto el uréter, que es el que más nos interesa. En el otro lado también está demarcado el sitio del uréter y también demarcado la línea de sección del peritoneo pélvico. Y seguimos trabajando hacia abajo. Hemos liberado el uréter de ambos lados, hemos identificado, bueno, tenemos que ir liberando. Este es nuestro espacio de disección posterior, el espacio presacro. Tenemos que llegar de arriba hasta el coxis y lateralmente tenemos que liberar. Y anteriormente, pues, en el hombre de la vagina, o podemos, en el hombre liberar de la próstata, que está en el recto medio, y en la mujer, pues, está la vagina, que no es mucho problema eso. Lo podemos incluir en la pieza operatoria, la cara posterior de la vagina. Y seguimos jóvenes hasta que completamos la disección y después empieza el otro tiempo. Aquí tenemos la vejiga, el globo, lo que tenemos que disecar, jóvenes, y el tumor que está en la cara posterior, el coxis. Hasta ahí es la disección abdominal. Aquí prácticamente estamos en el piso pélvico. Ya prácticamente esto ya podemos ligar estos vasos sigmoideos y fuera, se acabó eso. Ya está afuera la disección. Entonces, en tiempo perineal, posición de litotomía y la disección, pues cerrando el ano con una jareta para no contaminar la herida. Y se va seccionando los vasos pudendos del celular, que es muy abundante hasta el plano muscular. Del plano muscular, aquí está, hemos hecho aquí una jareta para cerrar el ano, esta jareta para cerrar el ano, y nuestra incisión, que puede ser recta o de esta manera. A mí en lo personal me encanta hacer este tipo de incisión. Entonces, la posición del paciente está con las extremidades suspendidas. Y de aquí es donde se trabaja al espacio o el equipo perineal. Y de ahí voy disecando hasta encontrar el plano muscular del piso pélvico, los elevadores del ano. Aquí ya estoy en los elevadores del ano, el rafe medio. Ahí es donde voy a seccionar. Entonces, jóvenes, miren, este es el plano muscular. Todo eso tiene que salir, todo eso tiene que volar. Todo el espacio, eso. Y finalmente, pues aquí estamos haciendo la colostomía terminal. Se hace de esta manera y queda así como un capullito de rosa o de una florcita que está recién abriéndose. Esto facilita al enfermo, esto no irrita la piel, esto no da complicaciones. Y si quieres hacerlo plano, el paciente siempre se va a quejarse de por vida que le arde, que le quema, que hay una úlcera, que le sangra, que le huele mal, etc. Y finalmente llegamos. La pieza hemos mandado con el patólogo. El patólogo nos va a dar el diagnóstico y nos va a dar la etapa. No es el cirujano el que hace la etapa, jóvenes. Es cierto que debemos saber, pero es el patólogo con la pieza. Duques A, B, C y D.
A tiene una sobrevida al 95%. Está localizado en la mucosa y máximo hasta la submucosa. El B ya llega al plano muscular o está dentro del plano muscular, pero no tiene adenopatías. Tiene una sobrevida que también es considerable, el 50%, el D. El B es el que tiene mejor pronóstico. Desde el B para atrás son candidatos a ser quimio. Otra forma de ver la clasificación de Duques que se usa para hacer la etapificación del cáncer de colon y recto. El A, llega hasta la submucosa, no hay ganglios. El B divide en dos, B1 y B2. Llega al plano muscular o puede atravesar el plano muscular, pero no tiene ganglios. El B1 está en medio del plano muscular, pero no hay ganglios. El B2 ha atravesado la capa muscular, pero tampoco hay ganglios. El C también divide en 1 y 2. En el 2 ha llegado al plano muscular, está en el plano muscular, pero más no lo ha rebasado, pero hay presencia de ganglios. En el C2 ha rebasado el plano muscular y tiene presencia de ganglios. El D es metástasis a distancia. Entonces, esto es la etapificación de Duques para el cáncer de colon y recto que los grandes centros oncológicos utilizan y manejan esto para el pronóstico y tratamiento adyuvante. En base a esto es lo que uno puede sugerir: hacer quimio, hacer radiación, hacer terapia biológica o hacer toditos o hacer unos cuantos de estos. Hay que recordar los sincrónicos, descartar las metástasis, etcétera, pero son cosas que ya en el correr de la rutina diaria uno se impregna. El seguimiento, ¿cuáles son las ventajas del seguimiento? Aumenta la sobrevida, controla los resultados y ayuda con un apoyo psicológico que se tiene en los centros. Ese apoyo es de gran ayuda. ¿Cuáles son las desventajas, la preocupación y los costos que el paciente debe absorber en sus tratamientos? Actualmente, como les dije, el SUS cubre todos estas prestaciones. El paciente es más colaborador cuando se acaba. Ahí empieza la preocupación por el dinero, porque una terapia biológica cuesta carito. No es tan barato, jóvenes. Y la quimio con la terapia, pues ayudan muchísimo. La radiación es otra de las cosas que también tiene su costo. Si el SUS no cubre, el paciente debe absorber o la familia. Y hacer una terapia con radiaciones aquí en Cochabamba hay en el centro oncológico. Pero ¿cuánto cuesta lo más barato? 25,000, 30,000, 40,000. Y eso lo tienen que apoyar por adelantado. O le dan un plan de pagos que debe ser, o que no pasa más de 2 o 3 semanas. Es un poquito estresante. Entonces, el seguimiento. El antígeno carcino embrionario. Aquí sí está por el tiempo que el paciente va a estar. Entonces, ayuda muchísimo. No solamente el antígeno, también hay que hacer uso de otras cuestiones. La tomografía, la colonoscopía, la placa de tórax. Estas cosas nos ayudan mucho para identificar primero sitios de recaída, sitios de metástasis y poder ver qué más podemos hacer. Si la quimioterapia ya está concluida o está en curso, pues permitirá revisar los esquemas que se está usando o los medicamentos que se están usando para ver si es que estos ya no le sirven al paciente y por eso está siendo recidiva, o las dosis que se estaba dando al paciente no son las adecuadas y por eso es que hay recidiva.
La colonoscopía, pues esto es por lo menos por 5 años o por lo que viva el paciente, hacer de control. Primero es cada 3 meses, luego cada 6 meses y luego es cada año. Y después viene cada 2 años. Esto es variable de un centro a otro, pero en términos generales los primeros 1 a 2 años cada 3 meses, luego después se va espaciando cada 6 meses y luego es anual. Lo recomendado, el antígeno carcinoma embrionario, tomografía, ecografía, colonoscopía. O por lo menos, jóvenes, la ecografía no nos sirve para el sitio donde hemos operado, pero para hígado, para abdomen y resto del abdomen es ideal. La tomografía pues nos sirve donde hemos operado, donde hemos manipulado y también más arriba. Entre estas dos cosas, pues si hay tomografía, hay determinación de antígeno y la colonoscopía, pues con esto yo estoy feliz porque con esto voy a poder determinar o sospechar recurrencia o recidiva. Recidiva se llama, jóvenes, cuando el paciente o... Entonces, miren, hablamos de recidiva y hablamos de recurrencia. Recurrencia, ¿qué quiere decir? Es que la enfermedad nunca se ha alejado. Entonces, la otra terminología es que el paciente ha estado aparentemente libre durante 6 meses y después ha vuelto a aparecer una imagen. A eso se refiere, jóvenes. Jóvenes, mire, el tiempo nos hemos pasado, les ruego me disculpen, pero quería terminar con esto, hemos terminado. Si tienen alguna pregunta, tal vez tienen clases, me gustaría que me escriban o me manden un mensajito, alguna duda o algo que no les haya quedado claro para que yo pueda aclarar